Y antes de empezar el mensaje, quiero hablarles de el Señor ayer, gracias, Pi. El Señor ayer estaba leyendo y estaba leyendo en Segunda de Crónicas 30. Segunda de Crónicas 30 vemos allí algo interesante. Porque estamos, como ven, estamos como en la apertura de la iglesia. Pero más que apertura es una invitación. ¿Una invitación a qué? A celebrar al Dios de Israel. A celebrar, a volver a Jehová. Es una invitación a no ser rebelde a Él. A no endurecernos nuestros corazones. A someternos a Jehová. A venir a Jehová. A servir a nuestro Dios. Mira cómo dice el versículo 9 de 2 Crónicas 30. Dice, pues haciendo, porque si os volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivo y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieres a él. Y mira el 15 al 18, dice, del 15 al 18 vemos una palabra bella allí que dice así. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar de Dios. Vemos que había un pueblo que no se había santificado, era demasiado, había mucho tiempo que no habían hecho esto. Pero vemos que estaban allí, estaban para buscar de Dios y Ezequías ora por ellos. Y mira cómo responde Dios, porque sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y mira, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Ellos tal vez no estaban dignos para estar allí ni para comer aquellos alimentos. Ezequías oró, dice, y Jehová oyó y sanó al pueblo. Sabemos que no somos a veces tal vez lo muy digno, lo muy santo, lo muy puro, pero hacemos la oración a Dios y Dios nos sana. Amén. Vamos a orar así para empezar antes del mensaje. Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu casa, por tu iglesia. Gracias porque pusiste esto en mi corazón y así lo hacemos y dedicamos esta casa hacia ti. Gracias por los hermanos, las personas que has puesto, Señor, están en esta mañana aquí. Bendíceles, pon así como dice estos versos, así como aquellos propusieron estar y buscar de Dios, y tú los sanaste y los bendeciste, así te pedimos que tú los sanes, los bendiga y los llene de bendición. Te pido que prepare nuestros corazones para recibir de tu palabra. Te pido que los niños se puedan portar bien y que podamos aprender más de tu palabra. Glorifícate en este día y que podamos salir de aquí edificados con una palabra tuya, Señor. Bendícenos, guárdanos y gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por tu bendición y por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden buscar en sus Biblias, vamos a estar Lucas 22, está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas, en Lucas. Sería Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 31 y 32. Y si lo tienen, pueden decir amén. Vamos a ponernos en pie para alabar, para leer, para leer de su palabra. Lucas capítulo 31, capítulo 22, versículo 31 y 32.
Y vamos a leer así su palabra. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por ella, gracias porque nos da vida, nos encontramos la vida en ella, es nuestro manual, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas preparar cada corazón en esta mañana y que puedan recibir de tu palabra, de lo que me has dado, Señor. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Dice, si vemos, tengo aquí una ilustración. Parece que la niña me lo cogió. Vamos a ver esta ilustración. Estos son pistachos. Si ven, veis, reparte uno cada uno. Y vamos a ver qué interesante el pistacho. Pistacho, no se lo coma todavía, que tiene la cascarita. Ok, mire el pistacho allí. Si vemos el pistacho, ¿de qué está rodeado? De una cáscara. Amén. Amén, bienvenido. Y adentro, en el medio, ¿qué está? Está el fruto, ¿verdad? Dice que el peso de la cáscara es de un 50 a un 52% del peso que está en el fruto. Es decir, que puede ser que sea más pesado la cáscara, pero es casi el mismo peso del fruto. Pero si te fijas, ella protege ¿a qué? El fruto. Está ahí en el medio. Ahora, usted, si lo abre, tú sabes, en la sección que está más abierta, puede abrirlo. ¿Ve? No bote la cascarita. Si quiere, se puede comer la semilla. Está bueno, no está envenenado. Está muy rico. Ahora, mi enseñanza es esta. Esta cascarita, intente partirla. Es fuerte, es dura. No, es liviana, pero no se puede dañar fácilmente. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Quiero enseñarle acerca de la armadura de la fe. Nuestra fe, dice en Efesios 6:11, dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies del presto del evangelio de paz. Sobre todo, escuchen, sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de este fruto? Su cáscara. Y dice, sobre todas las cosas, ¿qué dice? Toma el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Satanás muchas veces hace así. Y ¿tú sabes qué característica tiene este fruto? ¿Tú sabes cuándo es que se abre? Cuando él dice, yo estoy maduro.
Y él se empieza a abrir. Y él se empieza a abrir. Y muchas veces el cristiano dice, no, ya yo estoy maduro, yo voy ahí, yo no peco. Y no sabe que está inmaduro. Y su escudo cae. Y es un alimento para el diablo. Dice que vestidos de toda la armadura. Dice sobre todo tomarle el escudo. Muchas veces Satanás intenta quitarte el escudo. Ese escudo de la fe. Muchas veces te dice, vamos a echarle aquí la semillita. Echen aquí la semillita, la cáscara. No la cáscara. Sí. Y muchas veces el enemigo hace así y dice, te quité el escudo y ahora eres una presa fácil. Ya no tienes quien proteja tu fruto, no tienes quien proteja tu fe. Y empieza ¿qué hacer? Dice, muchas veces él te empieza a decir, tú no puedes, y empieza a hacer bulla contigo. Con tu fe, con tu cascarón, con aquello que te protegía. No, tú no puedes, tú no sirves, nunca alcanzarás, no calificas, tú no tienes los estudios ni la preparación, tú no tienes licencias para predicar. Haciendo ruido con tu fe. ¿Cuántos bendicen a Dios? El escudo no es efectivo si está distante. El escudo no es efectivo si está distante. Lo podemos ver fácilmente. ¿Han visto el Capitán América? ¿Qué tiene él? Pero cuando él lo lanza, ¿qué se queda? Él se queda ¿qué? Desprotegido. Él, ¿sabes? Si no regresa y lo recupera, puede dañarse. El cristiano es así, hermano. Usted puede a veces lanzar su escudo para ir contra el enemigo, pero a veces el escudo se queda trabado. Lo que tú pensabas que se iba a dar no se dio. La sanidad no vino. Aquello que tú esperabas recibir del Señor no vino. Y a veces nuestro escudo se debilita. A veces nuestro escudo lo perdemos. Pero ¿viste la cascarón? El cascarón tú intentaste, pero es fuerte. El fruto es fácil. Se pudo sacar rápido. El fruto cuando es maduro se abrió. Pero corre grandes riesgos cuando está completamente fuera de él. Tu fe es igual. Sobre toda cosa, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Efesios 6:12 nos dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es lucha no contra sangre ni carne, dice espirituales. Satanás, ¿sabes que la cascarita esa sirve para hacer carbón? Esa cascarita que tú ves ahí, que es dura, que es fuerte, sirve para hacer carbón. Y Satanás te quiere quemar. Satanás te quiere quemar con ansiedades, con afanes, con cosas que no puedes alcanzar aún, con cosas que no puedes ver, con cosas que solo se vencen espiritualmente, con ataduras, con vicios. Satanás te quiere acusar. Si vemos Zacarías 3:1, vemos algo tremendo. El pueblo de Israel regresa de Babilonia. Habían sido presos y había sido eliminado el templo, había sido derribado Jerusalén. Habían estado 70 años en cautividad y ahora regresa. Y Zacarías tiene una visión y dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Escuchen, esto es ya después que ellos regresan. Y Zacarías tiene esta visión, Zacarías 3. Dice, el cual estaba delante, dice, y me mostró el sumo sacerdote Josué, escucha, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás,
Vamos a verlo más adelante. Pero si vemos también en Apocalipsis 12:10, dice de la siguiente forma. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha vencido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿De quién está hablando? El mismo Satanás, del diablo. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que Satanás te acusa delante de Dios por algo que hayas hecho mal día y noche. Pero qué lindo lo que le dice Zacarías, lo que le dice Dios al mismo Satanás. Dice, y dijo Jehová a Satanás, estoy en Zacarías 3:2 ahora. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Satanás lo quería quemar, pero Dios lo quería restaurar. Y Jehová mismo dice, vemos las palabras de Jehová, Jehová te reprenda, Satanás. Cuando venga una circunstancia así fuerte, una circunstancia contra tu fe, una circunstancia que quiera derribar tu fe, a que cuando te quieran acusar, digamos lo mismo, Jehová te reprenda, Satanás. Amén, amén. Si vemos ese mismo texto en la versión Dios habla hoy, mira cómo dice. Entonces el ángel del Señor le dijo al acusador. Dice, entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador. Escuchen. Que el Señor te reprenda. Que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda. Pues este hombre es como un carbón encendido sacado dentro de las brasas. Un carbón encendido. ¿Y para qué servía para carbón? No seamos carbón del diablo, seamos carbón de Dios. Amén. No seamos leña para el fuego, seamos carbón para hacer brasas. ¿Sabes qué significa brasa? Brasa significa, escuchen lo que significa brasa. Sí, pero él tiene un significado, se me perdió aquí. Ujú. Pero él tiene la brasa, el carbón en la brasa significa justicia, purificación, santidad. Dice, no seas carbón del diablo, sino de Dios. ¿Se acuerdan del llamamiento de Isaías? Vamos a Isaías 6, del 1 al 8. Dice así, rapidito. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba 2 voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que somos muertos, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano, ¿qué? Carbón encendido. Escuchen, carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. He aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Dios usa el carbón encendido. Él usa tu fe para que otros sean limpios, para quitar toda culpa, para quitar todo vicio, para quitar aquello que te arrastra. Y si tu final es ser carbón, sea un carbón encendido de Dios, de su altar. Amén. David, en su cántico, vemos en 2 Samuel 22, del 1 al 8, pero le voy a leer solamente el 9, dice así: humo subió de su nariz y de su boca fue consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Es decir, que Él es el que enciende nuestros carbones. Él es el que enciende y nos bendice y nos da ese fuego. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, y puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Y miren cómo dice el 13. Entonces, 2 Samuel 22, 13. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Es decir, que su presencia enciende a estos carbones. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Se acuerdan? Al joven pastor Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Job 41, 21 lo revela de esta forma. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. ¿Cuántos bendicen a Dios? Él enciende esos carbones. Proverbio, aquí es donde está, aquí es donde estaba que me quería adelantar. Proverbio 26, 21, donde nos dice: el carbón, aquí vemos la diferencia entre el carbón, escuchen. El carbón para brasas y la leña para el fuego. Por eso le decía, no seas leña, sé carbón para Dios. Dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego. El hombre rencilloso para encender contienda. Brasas, mira, simboliza juicio, purificación, manifestación del poder de Dios. Puede representar vergüenza o culpa que siente la persona. Muchas veces arrepentimiento. Por el fuego solo te calientas para hacer el mal. Te destruye a ti mismo y a otro. Señala para juicio y te hace recordar sus palabras. No seas leña para el fuego, sino carbón para Dios. Amén. Para juicio, para purificación, para santificación, para testimonio del poder de Dios, para arrepentimiento. Si vemos en Juan 18, 17 a 18 vemos a Pedro. Pedro ya habían tomado a Jesús, ya habían tomado al Señor, y él empezaba a seguir de lejos. Y Pedro dice que entonces estaba cerca allí, pero había una puerta delante. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Mira qué pasa más adelante. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Se estaban calentando, pero para hacer el mal. Estaban siendo leña. Dice, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro se estaba calentando, pero no para hacer bien. Pedro estaba haciendo leña en este momento. Más adelante dice, estaba pues Pedro en pie calentándose, en 25, Juan 18, 25. Y dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Segunda vez que niega a Jesús. Dice, y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él?
negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Si vemos en la versión Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón, escucha, y estaban allí de pie, junto al fuego, calentándose. Pedro estaba con ellos también calentándose. Mateo lo registra de esta forma. Mateo 74, 75. Escuchen. Por eso existen estos evangelios, porque uno lo escribe dependiendo de la forma que el Espíritu le dio que escribiera y nos enseña la verdad que encierra todos estos textos. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces en Mateo 26, 74, ahora el 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Acuérdense que la leña, ¿qué te hace? Recordar sus palabras. Recordó, dice las palabras, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí está el carbón, arrepentido de lo que había hecho. ¿Cuántos bendicen a Dios? Isaías 1, de 16 a 18 dice así, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agravio, hacer justicia al huérfano, amparo a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se acuerdan como el texto que empezamos, Lucas 22, 31? Él espera que tú vuelvas. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Acuérdense, esto es antes de que él negara a Jesús. Le está diciendo Jesús a Simón Pedro antes que él le negara. Mira cómo le dice. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Satanás te quiere zarandear tan duro que tu fruto caiga. Pero no para que salgas nuevamente, sino para destruirte completamente. Como vimos en Apocalipsis, él te acusa de día y de noche, pero que Jehová lo reprenda. Dice, pero yo he orado por ti. ¿Cuánto dan gracias a Dios que tenemos un intercesor por nosotros? Que ora por nosotros, que intercede por nosotros. Es lindo ver. Hay procesos que vas a pasar para ayudar a otro. Dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Se acuerdan? El escudo. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Hay procesos que vas a pasar para ayudar a otros. Hay procesos que vas a pasar, hay procesos que vas a hacer para ser probado, para ser testeado, para ver cuán madura es tu fe. Hay procesos que revelará la calidad y la resistencia de tu fe, que aprenderás a confiar en el Señor. Pedro mucho más adelante después. Hay mucha persecución en Hechos 12. Y Herodes dice que Herodes echó mano a algunas de la iglesia para matarles. Y mató a Jacobo, hermano de Juan, uno de los discípulos. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Pero Pedro, acuérdese que había tenido una experiencia allá. Ya Pedro era una persona madura. Ya su fe estaba un poco abierta, así como lo vimos en el pistacho, pero estaba fuerte y sólida.
Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel. Tomaron preso a Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Gloria a Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Cuán diferente, hermano. Su fe estaba sólida. Su fe no estaba movida. Ya era otro Pedro. Anteriormente, acuérdese que él tenía miedo cuando empezaba. Pero tú no estabas con Jesús. Aquí él está en la cárcel, listo para morir. Listo que lo mataran en cualquier momento. Ya habían matado a otros discípulos, otro apóstol. Pero él está en la cárcel durmiendo. ¿Ven la diferencia? ¿Ves que la madurez de tu fe te hace ver las cosas ahora diferentes? Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. El ángel tuvo que despertar a Pedro. La luz del ángel no lo despertó, tuvo que tocarlo. Pedro confiaba en el Señor. Amén. Dice, y levantándose de pronto, las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate a las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se los abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Mira más adelante, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, y donde estaban muchos reunidos orando. Y cuando llamó llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Ellos estaban orando, pero no habían visto la respuesta de Dios así. Y dice, wow, ¿cómo? Estaban orando por Pedro. Pedro abre en la puerta. La muchacha le dice, Pedro está en la puerta. Y dice, ¿estás loca? ¿No nos pasa eso? Que a veces oramos por algo y Dios te da una bendición así, flash, rápida. Y dice, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ellos pensaban que ya estaba muerto. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Se acuerdan la oración de Jesús? ¿Cómo decía? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, no solamente volvió cuando negó a Jesús, sino que volvió cuando salió de la cárcel a sus hermanos. ¿Y qué le dio? Le dio fe, le dio esperanza. Le dice, las oraciones que ustedes hacen sí funcionan. Dice, fue allí y dice, mira, ¿viste cómo termina ese verso? Y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. No temas. Salmo 56, 3 al 4. Vemos al rey David. El rey David nunca perdió una batalla.
pero no dice que nunca tuvo miedo. Él tuvo miedo, pero ¿qué hacía él? En 56, 3 a 4 nos dice, nos enseña qué él hacía. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cuántos Dios? Él no dice que no tenía miedo, él decía que su miedo nunca, que él era un tipo que no tenía miedo. No, él dice, en el día que temo, en ti confío. Amén. Dice en Joel 3:10b, diga el débil. ¿Te sientes débil? Dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Él desea que tú vuelvas y confirmes a tus hermanos. Mira cómo termina Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Sí, recuérdense de esa semilla. Si quieren pueden coger la semillita y llevarse una semillita de recuerdo. Tu fe tiene que estar siempre activa, fuerte. Y cuando te pienses que estés maduro, aún mantente cerca de Él. Amén. Él desea que tú vuelvas, que confirme a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a ponernos en pie así para despedirnos.